Hey, señoras y señores, seguimos con los informantes y conversando con este gran hombre, ¿verdad? Una gran experiencia, qué bueno conversar con Marcos Cross. Don Marcos, antes de entrar en la parte política y del partido de la Fuerza del Pueblo, que usted es un gran dirigente y entregado completamente, ¿verdad?, a defender su partido, usted confía en él y por ende confía en el bienestar del país y usted entiende que a través de esa plataforma es lo mejor. ¿Verdad? Hay un problema que estaban viviendo los dominicanos ahora con el viaje hacia Europa. ¿Usted puede explicarnos brevemente qué es la Visa Exchange? Mira, la Unión Europea ha realizado varios tratados internamente entre ellos para conformarse. Hoy son 27 países que forman la Unión Europea. Eran 28 al salir Inglaterra con el Brexit, quedan 27 países. Dentro de esos acuerdos que se van haciendo cierto tiempo, cuando califican todos los países, hay un acuerdo que se llama el Acuerdo de Maastricht. Ese acuerdo lo que hace es liberar la frontera, eliminar fronteras, la libre circulación de los ciudadanos europeos entre ellos. Usted puede entrar a Francia siendo español, te puede entrar a Rumanía, te puede entrar a Alemania, te puede entrar a todos los países de los 28. Circular y trabajar. Esa es la libertad, la apertura de la frontera. Okay. ¿Qué ocurre? Para darse eso se da un acuerdo migratorio y establecen una visa Schengen. Ajá. Eso significa que España da una visa y con esa visa tú puedes andar en todos los países. Normalmente lo limitan a entrar a 5 países. Dentro de con una visa de España tú puedes ir a 5 de turista. Ahora bien, todo el mundo viaja a todos los países. Son tantos países que tú no vas a viajar más de 5 porque no te da tiempo. 15 días, 20 días, 30 días. Claro. Esa visa, por eso se llama Schengen libre para todos los 27 países. Okay. Con una vez que te dé Italia, que te dé Francia, que te dé Alemania, que te dé España, que te dé Portugal, tú viajas a todos los países. La visa alemana, ¿verdad? No. La visa es europea. Europea, no solamente. El territorio Schengen quiere decir los 27 países. Ok. Entonces, hay países que no necesitan visa para entrar. Caso Brasil, caso Chile. Creo que todavía Venezuela no tiene todavía, creo que no tiene visado todavía para entrar a España, aunque hay miles y miles de venezolanos que se han ido para Europa. El problema de su país. Con la problemática que tiene política y social. Perú, creo que todavía no le han puesto visa. Uruguay, Paraguay, ninguno de esos países latinoamericanos que tiene una relación directa con España. Dominicana está padeciendo eso. Bueno, mira lo que pasó con Dominicana. En 1966 se firma un acuerdo entre el generalísimo Francisco Franco y el doctor Joaquín Balaguer después de la Revolución de Abril, donde se da libre circulación entre los españoles y los dominicanos. Recuerda que aquí hubo una oleada de migrantes españoles, de miles de españoles que vinieron y se asentaron en el país por un acuerdo entre Trujillo y Franco. Así. Bueno, eso dio al traste de que se firmara un acuerdo de libre circulación y de doble nacionalidad. Eso no fue cuando vinieron, cuando Balaguer aceptó los etarras aquí, los terroristas de la ETA. Bueno, te estoy hablando de la década del 60. Sí, hubo un acuerdo, incluso que se trajeron varios de esa gente prácticamente deportados. Que vivían aquí. Unos cuantos. Pero bueno, no tiene nada que ver con eso. Se firma ese acuerdo. Y libremente nosotros viajamos a España desde ese acuerdo ratificado por España y ratificado por la República Dominicana hasta el 1993. En el 93, en la década de los 80, los que viajaban a Europa dominicanos eran estudiantes. Los ricos que podían y estudiantes que iban a hacer carrera. Por ejemplo, gente que se han destacado en el país. Tú tienes a Temito Clemontaz, tú tienes a Jaime Mirabal, tiene este muchacho que fue director de la Biblioteca Nacional, un historiador. Tú tienes mucha gente que estudió en España, haciendo maestría, doctorados y cuantos. Y otros se quedaron allá, como Juan Francisco Santamaría, que fue dirigente nacional de la Federación de Estudiantes Dominicanos de la UAS, que se hizo doctor en sociología en la Complutense de Madrid, ya fallecido, un amigo
a destiempo. Esa migración era una migración profesional, que iba a estudiar. Al final de la década de los 80, la migración se da ya, porque todavía España tenía un nivel bajo de vida, económicamente hablando, Sí. a principios de la década de los 80. Una mujer trabajadora podía ganar en euros, pues ya era Sí. peseta en aquel Sí, tiempo, sí. pues podía ganar a lo mejor 450 euros al cambio de la peseta, que 166 pesetas era equivalente a un euro cuando se hizo el cambio en el año 2001. Esas mujeres iban a trabajar algunas. Muchas comenzaban a viajar, pero no terminaban en los hogares, terminaban en la prostitución, muchas de ellas. Esa mayoría migratoria trabajadora se da en los últimos años de la década de los 80 y los primeros años de la década del 90. Llegando a ser tan grande en el 93 que España corta el acuerdo unilateralmente. ¿Qué significa unilateral? Que es un acuerdo entre Dominicana y España, Sí. y no hay que ponerse de acuerdo para cortarlo. Cualquiera de los países lo corta puede y eliminar, queda exacto, sin efecto. exacto. Por ejemplo, ahora tuve un caso presente con el caso del acuerdo para el tema de las armas nucleares, que Rusia rompe con Estados Unidos el acuerdo que hizo, el acuerdo Sí. Minsk, sobre la proliferación de las armas nucleares. Es lo mismo. En el caso de nosotros era un acuerdo de libre circulación entre dos estados, que uno fue colonia de otro durante 300 y pico de años. La República Dominicana fuimos colonia de España desde 1492 hasta que se liberó Haití en el 1804, y hasta el 1821 seguimos siendo colonia, porque aunque en 1795 se firmó el Tratado de Basilea, donde Santo Domingo pasaba a ser parte de Francia, ya hasta en el 95 ya no éramos españoles, jurídicamente éramos franceses, pero nunca Francia asumió el rol de potencia o de madre patria de la República Dominicana. Por eso se alarga el proceso hasta el 1821, cuando se dictamina la independencia efímera con Núñez de Cáceres y la invasión haitiana a la parte española en el 1822. Esa es historia. Sí. No somos americanos porque no hubo quórum. Sí. Bueno, Si no te quiero fuera- decir, te cuento fuera esta historia estado, para que tú sepas por qué. Pues España y Dominicana, así como España y Venezuela, Sí, así como España sí. y Argentina, pues éramos colonia de ellos. Sí. A nosotros nos quitan la entrada sin visa porque se proliferó. El acuerdo era de turismo, una entrada de 90 días máxima, y entonces se iban a quedar. En el 99% de los casos se quedaban. Yo me fui a España en el 1991 por razones políticas, la degradación pero me fui económica. allí y me quedé allí. La relación económica hace que la gente viaje como inmigrante, no como turista. Entonces, lo que decía, por ejemplo, creo que en la cumbre trataron el tema, o no se trató, pero se ha estado hablando de que se está pidiendo a España que permite entrar sin visa. Y yo, bueno, pero tú lo estás pidiendo, pero el país no está en condiciones ahora mismo. Si este país le abre la puerta a Europa sin visa, se va a quedar, si somos 10 millones y pico, como dice la oficina de estadística, se va a quedar en 3 millones. Solamente los que están en bueno se quedarían en el país. Además, todos tratarían de irse a otros países. Marcos Crom, para evitar que la gente se vaya, ¿qué debemos hacer? ¿Cuáles son las posibilidades? Pero adentrémonos a lo que es el partido Fuerza del Pueblo. ¿Cuáles son las posibilidades? Tenemos ahí un gobierno con un partido que tiene una base firme en el aspecto, por ejemplo, de su trabajo, con las debilidades que siempre se tienen los gobiernos dominicanos. Hemos venido nosotros, que tenemos el poquito de experiencia, ¿verdad? Entre un partido y otro, el gobierno tras gobierno, siempre vienen con sus debilidades, cosas buenas y cosas malas. Lo mismo le pasó a mi amigo Leonel Fernández, ¿verdad? Que gobernó, sin embargo, gobernó 3 veces. ¿Cuáles son las posibilidades de superar ese porcentaje que mantiene firme hasta ahora el presidente Luis Abinader?
¿cuáles son las posibilidades de superarlo con el partido Fuerza del Pueblo? Al analizar la situación del presente, tenemos que analizar el pasado. Si tú analizas por qué ganó y cómo ganó Abinader en el 2020, tendrás que saber lo que va a ocurrir en el 24. Porque las causas traen consecuencias. En el 2020 se dieron varias acciones para que fuera presidente Abinader, que no tenía ninguna posibilidad de ganar el PRD. Porque todas las encuestas daban ganador al PLD, con Leonel o con quien fuera unificado, en primera vuelta y con más del 57%. Sin embargo, rápidamente el panorama político cambia. El problema que se da dentro del PLD con las primarias internas, que Danilo impone una ley que ha sido calimochada por 20.000 partes por el Tribunal Constitucional, que es la ley 3318, la impuso a la carrera en el Congreso. Yo estaba ahí como diputado, claro. La impuso a la carrera impuesta. Las comisiones siempre la manipulaban la gente, los danilistas. Cuando hablo de danilista hablo del presidente de la Cámara, hablo de la del miembro de dirección política que era diputada, de la hermana. Hicieron un manejo inadecuado de esa ley. La aprobamos al final, porque era una ley para regular los partidos políticos. Y lo que es igual no es ventaja. Pero nos imponen, que nunca se había ocurrido en ese viejo partido, una primaria con el país abierta. Porque sabían que dentro del PLD no era posible ganarle una primaria al 3 veces presidente y líder del PLD. Así es. Y presidente de ese partido. Vamos a hacerla abierta, porque ahí podemos comprar y meter a la gente a votar y manipular. Aún así, no pudieron ganar las elecciones. ¿Por qué? Porque a las 4 de la tarde vieron cerrar el proceso y no lo cerraron. A las 6 de la tarde, cuando dan el primer boletín, Leonel sale arriba y gana las elecciones. Ya a las 6:30 la tiene ganada, con casi 1 millón de votos. Y entonces inventan seguir el proceso de votación en la descubierta, por allá por San Juan, en los sitios donde no se podía tener acceso, como en la frontera con Haití. Y a las 2 de la mañana todavía la Junta está aceptando actas de votaciones cerradas a las 1 de la mañana. Y termina con un manejo inadecuado del proceso electrónico que se llevó para votar, que ahí es que comenzó la desconfianza. Y terminó las elecciones del 15 de febrero, se ratificó la desconfianza ahí. Sí, pero fue por lo que pasó en octubre. Un proceso electrónico hecho en el patio. Está bien. Contigo, te dije ahorita que estaba de acuerdo contigo. Sí. Pero en el proceso de un buen software. No, claro, que eso se puede. Ahora bien, ¿qué ocurre? Eso trajo al traste un desgaste en el PLD, que terminó con una ruptura de una persona que ellos creían, como estaban tan súper endiosados, el danilismo en el país, creían que podían todo, conseguir todo. Lo tenían todo: el Congreso, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, la Junta Electoral. ¿No? Como quiera ganábamos sin ellos. Míralo ahí. Y siente todo, míralo ahí. El lío de la... ¿Usted cree que a Danilo le pasó igual que a Jorge Blanco? Son casos distintos. Termino con esto y si hay tiempo te cuento lo otro. Okay. Son casos distintos. Estamos hablando de por qué Luis ganó y por qué no va a ganar. Sí, pero digo yo porque él prefirió Jorge Blanco que ganara Balaguer en vez de Jacobo Magluta. Sí, pero al final, porque Jacobo y Jorge Blanco tenían sus diferencias. Sí, pero ¿le convenía o no? Ya hablamos. Pero fíjate cómo terminó Jorge Blanco. Sí, exacto. Mira cómo han terminado ellos. Exacto. Es parecido. Sí, es parecido. No es igual. Ahora bien, con la ruptura en el 20 de octubre y la creación de la nueva formación política, bueno, el poder se impuso, nos avasallaron, no pudimos sacar los votos que sacamos en la primaria, que fue 1 millón. Pero eso era mentira, míralo. Bueno, claro, normal. Sí, claro. Todos los que estaban ahí eran empleados del gobierno. Si tú no votas, te quito del trabajo. Y lograron disminuir al presidente a un 5% del voto popular dentro del partido. Ahora bien, fíjate lo rápido que nosotros crecemos
y ellos descrecen. Fíjate que en 3 años, del 2020 al 23, que hemos creado estructura en todos los rincones del país. No hay un punto donde la Junta tenga una mesa de votación, donde no haya una dirección media de 15 direcciones de base, con más de 200 miembros organizados en la fuerza. Pero no hay un solo sitio. Nosotros necesitamos 4,000 y pico de direcciones medias para equipararla a los 4,000 y pico de centros de votación de la Junta Central Electoral. Nuestra mente es esa, tener una dirección media de 15 direcciones de base mínimo, con 225 miembros mínimo por recinto electoral. Y ya estamos llegando a ella. Ni el PLD ni el PRM tiene hoy la estructura política que tenemos nosotros, organizativa dentro de la fuerza del pueblo. El gobierno tiene tentáculos en toda parte, porque es el gobierno. Y aunque tú no seas dirigente del gobierno, del PRM, si eres empleado y vives en la sección tal, en el paraje tal, tú eres que encabeza el partido ahí. Pero a lo mejor no tiene una estructura política ¿Cómo cabe organizada. el enfrentamiento Danilo-Leonel Fernández? Es un asunto casi personal. ¿Y cómo cabe dentro de lo que es política? Porque eso es muy peligroso. Los asuntos personales dentro de lo que es política partidaria y dentro de lo que es, por ejemplo, el poder en una nación, el que actúa de manera personal es muy débil. Ese tipo, y puede ser catastrófico para la persona que no empleando, por ejemplo, la inmensidad y la fortaleza que tiene, por ejemplo, lo que son los intríngulis políticos y los argumentos y recursos políticos a una debilidad personal. ¿Cómo es eso? ¿Qué es lo que le ha pasado a Danilo? Yo creía que Danilo era más político que Leonel. Más inteligente. No, más estratega, vamos a decir así. Bueno, pero él soltó todo eso para un asunto personal. Una venganza. Pero que eso es debilidad. Porque usted no puede con un asunto personal enfrentar una cuestión política. Se creyó que tenía todos los controles, que ya Leonel no hacía falta para mantenerse en el poder más allá de 2020. Intentó modificar la Constitución en el 19 de nuevo. Y si tú observas, la lucha la encabezamos 36 diputados y 3 senadores. Y esos 36 diputados y 3 senadores, con el liderazgo del presidente Leonel, frenamos la modificación. ¿Tú te acuerdas? Que a mí se me atacó muchísimo de medios de comunicación, porque yo le arranqué una macana a un policía, agarré un coronel por el cuello. Sí, nosotros mismos todos. Óyeme, a mí me dicen, oye, pero tú eres un hombre humilde, no eres agresivo, nadie me conoce a mí, ni siquiera por una pelea callejera cuando yo era niño. Sí. Siempre he sido profesor, pero la patria está primero. La patria está primero. Y si para que la patria se salve, yo tengo que sacrificar mi vida, yo lo haré. Y lo volveré a hacer. Y si tengo que hacer esa acción otra vez, vuelvo y la hago. Y cuando a mí se me nombre, si ganamos algún día las elecciones y yo estoy vivo, y me saquen eso en televisión, para mí es una honra. Una honra para mí. ¿Cómo va el avance ya rápidamente, Marcos? A que no se nos quede. ¿Cómo va el posicionamiento de la fuerza del pueblo y por dónde vienen ustedes para poder hacer en el fotofini sacar la nariz? La pregunta que tú me hiciste anterior a esta Sí. se va a enlazar con lo que tú me estás preguntando. El PRM, dada la circunstancia de crisis que se dio en el PLD, gana las elecciones con un 51.22% de los votos emitidos. ¿Qué significa eso? Que votó apenas un 55% del padrón electoral, que era de 7.5 millones. 55%. Y de ese 55% que votó, el 52%, redondeando, lo sacó Luis Abinader y el PRM. Significa un 28% del padrón universal del 2020. Hoy el padrón son 8 millones aproximadamente en la Junta Central Electoral. La posibilidad de votación hoy no es un 55%. Hubo un 55% por 2 razones. 15% no votó por 2 razones. Una, la pandemia, miedo a infectarse la gente. Exacto. 2, los peledeístas, leonelistas, que vieron lo que pasó en el PLD y que sabían que nosotros no podíamos ganar unas elecciones, que había ya una burbuja
que Así la es. gente quería un cambio y el cambio no lo representaba en ese momento Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo. Acabamos de nacer y un niño recién nacido no puede competir con un hombre ya mayor. Por lo tanto, no tenemos posibilidad de ganar unas elecciones en el 2020 para hacer el cambio que hay que hacer en el país. Y se improvisa con la oposición que encabezaba Luis Abinader, que no había calado en el pueblo. Lo subió ahí el grupito de la Marcha Verde, que hoy son todos funcionarios, los defensores de la anticorrupción, hoy son todos funcionarios. O sea, yo no sé, era buscándose un espacio que estaban en el gobierno. Sí, Mira, están todos ahí. Desde el embajador nuestro, en este país es común los eso, oportunismos. el tumbe que le dan a la población. Los oportunismos se quieren enganchar sin haber hecho un trabajo político. Porque no es inmediato a mí que el que está en la oficina de contrataciones Sí. ha hecho un trabajo político para el PRM. No, fue un oportunista que llegó vía la Marcha Verde, el embajador que tenemos en España, un amigo, pero también era defensor de la Marcha Verde, Sí. y otros funcionarios más que hay por ahí. Ahora bien, volviendo al tema de nosotros, tú tienes que Abinader gana con el 52% de los votos de un 55% que votó, con un Leonel disminuido a la mínima impresión y un gobierno totalmente descalificado, como era el gobierno del PLD y Danilo Medina, por todo lo que se hizo dentro del partido y fuera del partido. Y los hechos están ahí. Ahora bien, ¿qué ocurrirá en el 24? Ese 28% del padrón general que votó por Abinader ya ha perdido adeptos. Ya ha perdido parte de esa membresía. Poco, pero ha perdido. Fíjate que de un 52%, Abinader en ninguna de las encuestas supera el 40%. Por eso quieren forzar, han hecho a Maraco de forzar para bajar el porcentaje para ganar las elecciones, que no sea con el 50+1. Pues no lo tienen ni lo van a tener nunca. Porque ese PRD-PRM nunca ha pasado de un 48%. En su mejor tiempo, cuando lideraba Peña Gómez las elecciones en el 96, llegó a un 48 y pico por ciento. En el 2000, con todo el background que le dejó Peña Gómez tras su muerte al presidente Hipólito Mejía, no llegó al 50%. No, le faltó 49.85%. Le faltó un piquito. Balaguer le dio. 15. Balaguer, Como Balaguer le sacó la sábana a Danilo de abajo, entonces Danilo se retiró y dijo que no iba a competir porque ya había ganado. Pero no llegó al 50%. Hoy están en peores condiciones. Un gobierno de cara bravo, un gobierno sin credibilidad, un gobierno con el alto costo de la vida. La sociedad se siente insegura. 27.000 millones de dólares en préstamo en 2 años y pico. Ha tomado dinero prestado más que todos los gobiernos juntos del PLD en 2 años. Si tú calculas 16 años del PLD, entre los de Danilo, que también Danilo cogió demasiado dinero, pero este ha superado a Danilo con creces. Y no se ven las obras, más que lo que están haciendo en la autopista Duarte hacia los Alcarrizos. Que así, es un error, lo va a ver tú mañana. Cuando salga de gobierno va a ver el error que está ahí. Eso debió hacerse. Piensan ampliar a 8 carriles. No importa que lo la amplíen. autopista Eso Duarte. es importante. Eso es importante. Por lo menos la salida de la capital. Ahora bien, lo que fue un error es no hacer la planificación que dejó Leonel Fernández con relación al metro para llevarlo a los Alcarrizos. Que era llevarlo subterráneo hasta la zona franca de los Alcarrizos. Marcos, el tiempo se lo acabó hace rato. Y la verdad es que tú debes venir otra vez. Porque tenemos que hablar de qué sucedería, ¿verdad? En una contienda electoral. Y en una oportunidad que pueda tener el Leonel Fernández como presidente. ¿Cuáles serían los cambios? ¿Qué esperamos nuevo de Leonel Fernández? No hablamos de eso. Muchísimas gracias, Marcos. Estamos a tu disposición. Espero tenerte por aquí en el programa. Con mucho gusto te recibiré y hablar más ampliamente de estos acontecimientos. Gracias. Y yo espero que el pueblo dominicano valore la situación política del país y que sepa elegir en el 2024. Muchísimas gracias, Marcos. Señores, hasta aquí los informantes.
Los informantes de Marino Guzmán.